Pero esto me resulta familiar en la vida del creyente, porque algunas personas creen que el ser hijo de Dios pues te va a llevar al progreso material, al progreso económico, pero esto no tiene por qué ser así. Dios nunca prometió que esto sería así. Es más, Jesús se esforzó en hacer entender a sus discípulos, en hacernos entender por medio de la palabra de Dios, que en el mundo el creyente siempre sería alguien impopular. Juan 15:20. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Mateo 10:22. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. El apóstol Pablo también hizo referencia a lo mismo. Segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esta es la realidad a la que nos enfrentamos como creyentes. Y es que vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir o vamos a tener sufrimiento en nuestra vida como creyentes. Y claro, la pregunta que nos debemos hacer cuando somos conscientes de ellos es: ¿cómo he de vivir según la palabra de Dios, según lo que dice Dios, bajo estas circunstancias de sufrimiento y persecución? Pues en esta mañana quisiera compartir un texto con vosotros que da respuesta a esta pregunta y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y dice así, Primera de Pedro 2, 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Este texto se encuentra en una carta escrita con un propósito muy claro. Y el propósito era mostrar la respuesta del creyente ante el sufrimiento. El apóstol Pedro quería mostrarles cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad que sufre el creyente. Y es aquí en 1 Pedro 2:9 donde encontramos un recordatorio que debe dominar nuestra mente cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo persecución. Y les recuerda lo que son los creyentes. Pero vosotros sois, y les narra lo que ellos son. Pedro muestra entonces a los receptores originales de esta carta y a nosotros hoy día que cuando estamos sufriendo persecución, cuando estamos pasando por sufrimiento por el nombre de Cristo, no debemos perder el gozo. Y hemos de ser conscientes de ciertas realidades en nuestra vida que no van a cambiar, pasemos por las circunstancias por las que estemos pasando. Y yo recuerdo una conversación que tuve con José Manuel hace unas semanas cuando Inés estaba en el hospital, y es así. Y él me llamaba, me animaba a pensar en lo que Cristo es para nosotros, cuando en un momento los sentimientos te llevan por caminos que no son los correctos. Donde los sentimientos te dominan, tienes que pararte y pensar en las realidades, en las verdades inamovibles que encontramos en la palabra de Dios. Esto sería lo que debe dominar nuestra vida. Así que en este texto encontramos 7 privilegios que como creyentes tenemos en Cristo. 7 privilegios que tenemos como creyentes y por lo cual debemos dar gracias a Dios en medio del sufrimiento y de la persecución. Y vemos que el primer privilegio es que Dios te ha escogido. Segundo privilegio, que te ha hecho real sacerdocio. Tercero, que Dios te ha separado para sí. Cuarto, Dios te ha adquirido. Quinto, te ha llamado de las tinieblas a la luz. Sexto, te ha otorgado su misericordia. Y séptimo, Dios te ha permitido ser su embajador. Fijaros, ya no es 1, ni 2, ni 3, sino 7 privilegios que encontramos en este texto. Y como dije antes, Pedro estaba escribiendo con el propósito de mostrarles la respuesta de un creyente ante el sufrimiento, cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad.
¿Y cómo sabemos que los receptores originales de esta carta estaban pasando por esas circunstancias? Pues tenemos pruebas internas en la carta que nos muestran que esto era así. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Voy a leer solo los fragmentos que arrojan luz ante esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que pasaban por ello? Versículos 6 y 7 dice al final del 6: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Estaban pasando los creyentes. Capítulo 2, versículos 12 y del 19 al 21. Dice el 12: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, por lo tanto eran calumniados como malhechores. Y cuando hablan los siervos a partir del versículo 18 dice: porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Final del versículo 21: Cristo sufrió por vosotros dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Era algo que daba ya por hecho el apóstol. Capítulo 3 del 13 al 17 dice en el 14: pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Versículo 17: pues es mejor padecer por el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Capítulo 4, versículo 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Versículo 15: que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o mal. Versículo 16: pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Versículo 19: por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Capítulo 5, versículos 6 al 9, nos centramos en el 9. Pero resistidles firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por lo tanto, los que recibieron esta carta no eran los únicos que sufrían, como dice este versículo, sino que el sufrimiento de los creyentes a lo largo del mundo. Y hay algo más, tenemos pruebas externas que nos muestran que la iglesia en aquel momento estaba sufriendo. Y sabemos que Pedro escribió la carta en el año 64, más o menos, después de Cristo. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hecho histórico ocurrió en julio del año 64? Que la ciudad de Roma fue arrasada por el fuego. Y Nerón, ¿a quién echó la culpa? A los cristianos. Y si ya los cristianos sufrían hostilidad de parte de los romanos, porque los veían como enemigos de la cultura romana, aún más cuando Nerón hizo correr por ahí la gran mentira de que los cristianos eran los que habían quemado Roma. Entonces pensad, saquean la ciudad, ¿qué pueden pensar? ¿Encuentran un chivo expiatorio? Vamos a por ellos. Y es lo que estaban sufriendo los creyentes. Sufrían una intensa persecución y tenían que huir. Y en esta persecución mortal encontramos cómo Pablo les manda esta carta teniendo en cuenta el sufrimiento que estaban recibiendo. Y les llama a que ante esta gran prueba, una prueba llamada persecución severa, una prueba que es la muerte o el martirio lo que les esperaba, les animaba a estar gozosos en esas circunstancias, a vivir una vida, como dice el 2.15, en santidad a pesar de las circunstancias, que no os nuble la mente las circunstancias por las que estáis pasando. Pensad en estas verdades que os van a consolar y os van a animar. ¿Y en qué verdades les consolaba o les animaba? En las verdades del Evangelio, que es el consuelo para el creyente cuando está pasando por dificultades. Pedro comienza diciendo en la carta, versículo 3 al 4, dice a los extranjeros elegidos que nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Sigue, versículos 18-19, les vuelve a recordar que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que en esta carta encontramos grandes verdades espirituales de consuelo para el creyente. Habla acerca de la elección que Guillermo habló este jueves, de la redención, la regeneración, el llamado eficaz, la santificación, la perseveración final. Por lo tanto, es como si Pedro fuera un médico y prescribe el remedio contra el decaimiento del espíritu y la depresión en general. Y ese remedio consiste en tener un interés más profundo en las cosas de Dios y en involucrarnos más intensamente en la consideración y contemplación de ello. Son cosas dignas de toda consideración, de toda la consideración que podamos darles. Y yo reconozco que es algo muy difícil. Cuando alguien está sufriendo, es fácil que te venga a la mente el pesimismo de la situación por la que estás pasando. Pero como dije antes, hay verdades espirituales que pasen por las circunstancias por las que estés pasando no van a cambiar. Y son estas que estamos viendo en esta mañana. Y el texto de 1 de Pedro 2:9 que estamos viendo, podemos bosquejarlo dentro de la primera parte de la carta que habla de la salvación en general. Pedro les anima acerca de la esperanza que tenían en su salvación. Y el primer privilegio que como creyentes tenemos en Cristo y por el que debemos dar gracias es que Él nos escogió. Y el texto comienza diciendo: pero vosotros sois linaje escogido. Y con este pero, Pedro está mostrando un contraste entre el versículo anterior y lo que va a mostrar ahora mismo. ¿Y qué es lo que había mostrado en el versículo anterior? Pues habla de dos tipos de personas. Versículo 8, las personas que tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Y las personas del versículo 9, que son aquellas que disfrutan de los privilegios que tenemos en Cristo, y estamos viendo. ¿Y cuál es la diferencia entre las personas del versículo 8 y las personas del versículo 9? La diferencia está en el valor que le dan a Cristo. El valor que le dan a Cristo. Para los que creen, Cristo es un valor precioso, dice el texto, una preciosa piedra angular. Pero para los que no creen, para los desobedientes, ¿qué es Cristo? Una piedra de tropiezo y roca de escándalo, dice el texto. Por lo tanto, encontramos la diferencia entre aquellos que ven a Cristo, rechazan a Cristo, y aquellos que Dios ha escogido, que aman a Cristo. Y Pedro les dice que ellos son una raza escogida. Una raza escogida que tiene algo especial. ¿Y qué es lo especial? ¿Por qué es una raza escogida? Porque la fuente de crear esa raza ha sido el mismo Dios. Y lo vemos porque estos versículos, cuando dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, son términos que ya son usados en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Deuteronomio 7, del 6 al 9. Isaías 43, Éxodo 19. Vamos a ver Deuteronomio 7, del 6 al 9. Y vemos como las mismas designaciones utilizadas para Israel en el Antiguo Testamento, Pedro se las aplica a los creyentes, a la iglesia. Y dice así, Deuteronomio 7, del 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones
con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Por lo tanto, así como en la antigüedad Dios tenía un plan para el pueblo de Israel al cual escogió, Dios también tiene un plan soberano para la Iglesia, el cuerpo redimido, escogido y creado por Dios para cumplir un propósito especial en su plan soberano. Y en los primeros versículos de la carta de Pablo encontramos como la verdad bíblica acerca de la elección, y aquí encontramos en este texto como dice: vosotros sois linaje escogido, pues ya lo había dicho él. Versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Por lo tanto, somos creyentes, como muestra este texto y más que encontramos a lo largo de todas las Escrituras. Somos creyentes porque Dios nos ha escogido. Y Dios nos ha escogido no por nuestras buenas obras, no porque seamos mejores o peores, no porque seamos más guapos o más feos, no porque seamos más altos o más bajos, sino que somos creyentes porque Él nos escogió. Y fue una decisión suya, lo cual nos mueve aún más a ser conscientes de este privilegio. No hay nada en mí que haya hecho que Dios me haya escogido, pero en su soberanía lo ha hecho. Y menudo privilegio tengo. Pensar que el Dios creador y sustentador de la vida es el que me ha elegido. Es el que en una elección eterna decidió que yo fuera salvo. Él me salvó. Y no hay nada que yo pudiera hacer o que Él haya visto en mí para obtener esta salvación. Entonces pensemos, como Pedro está diciendo a los creyentes en aquel momento: estáis sufriendo persecución. Estáis pasándolo mal, estáis sufriendo muchísimo, pero pensad, a vosotros Dios os ha escogido. Y eso es para el creyente un privilegio. Pero claro, si estás aquí y no eres creyente, además de estar pasando por sufrimiento, que todos en esta vida sufrimos, no tienes dónde agarrarte para poder encontrar el alivio en este sufrimiento. Así que yo te animo a que pienses en lo que estamos viendo en esta mañana y que veas que solo en Cristo encontramos la salvación y el auxilio en las pruebas y en las dificultades. Entonces, el primer privilegio que como creyentes tenemos en Cristo y por el que debemos dar gracias a Dios es que Él nos ha escogido. Y el segundo es que Él nos ha hecho real sacerdocio. Pedro da un segundo privilegio para los receptores de esta carta: pero sois real sacerdocio. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Pues esta afirmación vemos que proviene también del Antiguo Testamento, Éxodo 19:6, donde dice: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y estas palabras dirigidas al pueblo de Israel mostraban uno de los privilegios de ser el pueblo de Dios. ¿Y qué ocurrió con Israel? ¿Por qué ahora es para la Iglesia? Porque Israel pecó y perdió el privilegio y la validez de estas palabras. Ellos eran apóstatas y rechazaron al Mesías, provocando así la pérdida de este privilegio. Pero Pedro dice a los creyentes que son real sacerdocio y describe una nueva naturaleza que tienen como creyentes. Y como Tan decía antes, debemos entenderlo a la luz del Antiguo Testamento, el tabernáculo, santuario que fue edificado en el desierto para la adoración de Dios. Y ese santuario constaba de tres partes: el atrio, el patio grande, el lugar santo y el lugar santísimo. Y recordamos que para los sacrificios era el sacerdote el que podía cruzar el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, para ofrecer sacrificios por el pueblo de Israel, y solo podía hacer un día al año. Vemos toda esta explicación, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento y en Hebreos. Y el Señor estableció el sistema de sacrificios con rituales, ordenanzas, e incluso puso a una tribu como sacerdotes, la tribu de Leví, y en particular a la familia de Aarón.
Y todo este sistema de sacrificios, como dice el apóstol Pablo, apuntaba a una realidad mayor, y es la muerte y la obra salvífica y el sacrificio de Cristo. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:16, es como una sombra que ilustraba y anticipaba el más grande sacrificio, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y a la luz de esto debemos considerar un hecho crucial para nosotros como creyentes, y que lo narra Mateo de la siguiente manera cuando Jesús murió en la cruz. Dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Y este evento representa una verdad espiritual de gran valor para el creyente, y que fue explicado por el escritor de Hebreos de la siguiente manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y esto quiere decir que cuando Jesús murió y el velo se rasgó, es cuando hubo un hecho increíble, y es que tenemos acceso a Dios. Y a diferencia de los israelitas, que solo era el sacerdote el que podía entrar, nosotros sí tenemos libertad para acercarnos a Dios. Estamos en condiciones de considerar no solo nuestra nueva posición como sacerdotes, sino también la función que se desprende de ella. Vale, sabemos que somos sacerdotes, el velo se rasgó, hay un camino que nos mueva a Dios. ¿Y esto qué conlleva para el creyente? Lo dijo unos versículos antes Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hebreos 4:16 nos anima a acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esta realidad nueva de los creyentes fue denominada por los reformadores del siglo XVI, que la llamaron el sacerdocio universal de todos los creyentes. Y así querían enseñar que la vida que agrada a Dios se debe expresar en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué significa que somos creyentes? ¿O qué es el sacerdocio del creyente? Pues encontré esta definición, explicación, donde decía que el sacerdocio del creyente hace referencia a la nueva posición de los cristianos para la tarea de la adoración. En virtud de esto, todo creyente tiene el privilegio y la responsabilidad de acercarse y presentarse ante Dios como un sacrificio, Romanos 12:1, y a su vez para ofrecerle sacrificios espirituales. Por lo tanto, nosotros podemos adorar a Dios en cualquier lugar, podemos servirle, buscar su rostro allá donde estemos. Y el sacerdocio del creyente se ejerce en todas y en cada una de las esferas de la vida, desde las responsabilidades individuales en el hogar, en el trabajo, con los amigos, en la iglesia. Todo lo que hacemos es adoración espiritual a Dios. Por lo tanto, todo para nosotros debería ser sagrado. Nuestras conversaciones, nuestra dedicación como esposos, padres, hijos, la relación con nuestros amigos, todo es adoración al Señor. Así que, como creyentes, debemos ser conscientes que somos sacerdotes y podemos acercarnos a Él. ¿Y vivimos para qué? Para adorar a Dios. Y debían pensar los creyentes en aquel momento: estáis sufriendo persecución, estáis sufriendo, pero podéis vivir una vida de adoración a Dios a pesar de las circunstancias por las que estáis pasando. ¿Por qué? Porque sois real sacerdote. Y esto debía traer esperanza para los creyentes en aquel momento, que a pesar de las circunstancias que estaban pasando, y esto lo encontramos en cada privilegio, ellos podían vivir de una manera diferente a la que el mundo vive cuando está sufriendo, y que le nubla la vista y solo piensa en ello, sino que ellos, además de ser linaje escogido, son real sacerdocio, y en su vida a las 24 horas del día pueden alabar y adorar al Señor. Y el tercer privilegio que expresa aquí Pedro es que dice que Él los ha separado para sí. Ellos, dice el versículo 9, somos nación santa.
un pueblo santo apartado para Dios. Y esto en Nación Santa tenemos que verlo a la luz del capítulo 1, versículo 15, donde les manda a ser santos. 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y esta idea también venía en el Antiguo Testamento, Éxodo 19:6. Y encontramos también en Levítico, Deuteronomio e Isaías. Y otra vez vemos que el pueblo de Israel perdió el privilegio de ser el único pueblo de Dios por su incredulidad. Y hasta que no vuelvan a Cristo, Dios los ha reemplazado por la Iglesia, como muestra Romanos 11. Entonces debemos ser conscientes que Dios nos ha separado para sí. Somos una nación santa. Y no somos una nación santa por lazos sanguíneos. Los padres son incapaces de transmitirlo a sus hijos. Mis hijos no son creyentes porque mi mujer y yo seamos creyentes. Tampoco proviene de la voluntad de la carne. El hombre no puede ser salvo por sí mismo. Y lo que debemos entender es que la santidad proviene de Dios. Es el resultado de la unión vital con Él. Así que este es el privilegio, que Dios nos ha hecho nación santa. Y es lo que les está recordando el apóstol Pedro aquí. Os ha hecho nación santa. ¿Y qué conlleva esto? Que ya no son esclavos del pecado, como antes eran. Ya no son esclavos de Satanás, como antes eran. Habían entrado en una nueva relación con Dios. Recordad, ahora sois un pueblo apartado para Dios. No penséis tanto en lo que estáis sufriendo. Sois un pueblo apartado para Dios. Y esa es vuestra posición. Y progresiva y prácticamente debéis esforzaros a vivir de acuerdo a esta nueva identidad que tenéis en Cristo. Sois un pueblo y somos un pueblo santo, llamados a ser santo, porque somos un pueblo apartado para Dios, como muestra el texto. Así que pensemos otra vez, cuando estemos en situaciones de angustia, de persecución, de sufrimiento, como estaban los creyentes en aquel momento, ¿no es maravilloso ser conscientes de los privilegios que tenemos en Cristo? Ser una nación santa. Dios ya te ha salvado, no te preocupes, deleítate en Él. Da igual las situaciones por las que estés pasando. ¿Por qué? Porque un día estarás con Él, como nación santa que eres. Así que hemos visto 3 privilegios. Él nos ha escogido, ha hecho real sacerdocio, nos ha separado para sí. Y en cuarto lugar, dice el texto que el cuarto privilegio es que Él nos ha adquirido. Él nos ha adquirido, pertenecemos a Él. No solo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, sino que somos pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Y de nuevo encontramos esta realidad en el Antiguo Testamento, Éxodo 19:5. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y pensemos, ¿cómo nos ha adquirido Dios? ¿Qué ha hecho para adquirirnos como pueblo suyo? Pues esta adquisición es una compra por precio. ¿Y cuál fue el precio? Hechos 20:28, la iglesia que Él compró con su propia sangre. La sangre de Cristo fue el pago por nosotros. 1 Corintios 6:20, vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por precio. Tito 2:14, dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Él nos adquirió. Dios, mediante la elección soberana, nos escogió y mediante el sacrificio de Cristo pagó el precio para volvernos a comprar. Entonces le pertenecemos a Él. Pertenecemos a Cristo. Y esto nos debe llevar a pensar que nada que nos ocurra está fuera de la voluntad de Él. Da igual el sufrimiento que estés pasando. Da igual
el padecimiento que estés sufriendo, si estás siendo perseguido, y no quiero decirlo de una manera muy fría, porque no es así, porque es lo que nos dice la palabra de Dios, sufrimos con los que sufrimos, eso es así.